En la boda, los invitados ricos se burlaron del padre pobre del novio, pero cuando el anciano tomó el micrófono, todos se quedaron en silencio. El sol de la mañana aparecía en el horizonte de la hacienda de los Cruz, tiñendo de dorado los vastos campos de café que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Diego Correa, un joven de mirada firme y manos callosas, trabajaba junto a su padre Mario, podando las plantas que habían sostenido a la familia durante generaciones. Desde niño, Diego había conocido el ritmo de ese lugar, las estaciones que dictaban la siembra y la cosecha, y sobre todo, la siempre imponente presencia de la familia Cruz. Mario, aunque un hombre de pocas palabras, siempre había estado orgulloso de su hijo. Diego había crecido rápido, con la fuerza y determinación que el trabajo exigía. Pero había algo más que llenaba el corazón de Mario de inquietud: la cercanía de Diego con Daniela Cruz, la hija del dueño de la hacienda. Desde pequeños, Diego y Daniela corrían por los campos, jugando entre las ramas de los árboles y a las orillas del pequeño arroyo que atravesaba las tierras. Lo que comenzó como una amistad inocente, sin embargo, se había transformado. Ahora, con 20 años, Diego se encontraba profundamente enamorado de Daniela, y el sentimiento era recíproco. Daniela, con su largo cabello castaño y ojos brillantes, siempre había estado atraída por la simplicidad y la fuerza de carácter de Diego. A diferencia de las personas de la ciudad que solían rodearla, Diego no buscaba estatus o riquezas. Él era genuino y eso encantaba a Daniela. Se veían en secreto, paseando por los campos al atardecer y haciendo promesas de un futuro juntos, sabiendo que ese futuro sería complicado. Fernando Cruz, el padre de Daniela, sin embargo, comenzaba a notar el vínculo creciente entre los dos. El hombre imponente, acostumbrado a controlar todo a su alrededor, jamás permitiría que su hija, heredera de una de las mayores fortunas de la región, se involucrara con alguien de una clase social tan inferior. Diego era un buen trabajador, sin duda, pero para Fernando, él era y siempre sería solo otro empleado. Una mañana, mientras trabajaba junto a su padre, Diego sintió que el ambiente se volvía más tenso. Fernando se acercaba a caballo con una expresión severa en el rostro. Sus ojos eran duros, y al desmontar del caballo, llamó a Diego a un lado, ignorando por completo a Mario, como si el hombre ni siquiera estuviera allí. «Diego», dijo Fernando con un tono autoritario, «he estado observando tu comportamiento. Sé que tú y mi hija han pasado mucho tiempo juntos». Diego se puso tenso, tratando de mantener la calma mientras miraba al hombre. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. «Daniela y yo hemos sido amigos durante años», respondió Diego, manteniendo la mirada firme. «Siempre lo hemos sido». Fernando entrecerró los ojos como si evaluara cada palabra. Se acercó más a Diego, su voz baja y amenazante. «¿Amigos? No soy tonto, muchacho. Sé que hay más que amistad entre ustedes. Déjame ser claro. Esto tiene que parar. Si no te alejas de Daniela, tanto tú como tu padre estarán en la calle antes de que termine el día». La amenaza flotaba en el aire, pesada como una tormenta inminente. Diego sintió que la sangre le hervía, pero se contuvo. Sabía que no podía reaccionar impulsivamente, ya que eso lo arruinaría todo. Necesitaba tiempo, necesitaba encontrar una manera de resolver aquello sin perjudicarse a sí mismo ni a su padre. «Lo entiendo, señor», respondió Diego, bajando la mirada, aunque sus manos estaban apretadas en puños. Fernando lanzó una última mirada de desprecio antes de montar nuevamente en su caballo y marcharse, dejando a Diego sumido en un torbellino de pensamientos. Sabía que Fernando no estaba bromeando. El hombre era implacable, y si decía que lo despediría, cumpliría su promesa sin vacilar.
Más tarde, al regresar a la pequeña casa en la parte trasera de la hacienda, Diego desahogó con su padre. Mario, sentado en la mesa de madera desgastada por la rutina, lo escuchó en silencio. Al final, soltó un largo suspiro. «Hijo, sé que amas a Daniela, pero esa gente son peligrosos cuando se sienten amenazados. Fernando tiene mucho más poder del que puedes imaginar. Si quiere, puede acabar con nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos». Diego sabía que su padre tenía razón, pero el amor que sentía por Daniela era más fuerte que cualquier amenaza. Habían pasado por tanto juntos. No podía simplemente rendirse. Esa noche, mientras el silencio envolvía la casa, Diego tomó una decisión. Iba a llegar hasta el final, sin importar lo que sucediera. Solo que no sabía que esa elección traería consecuencias mucho mayores de lo que podía imaginar. El día comenzaba como cualquier otro en la hacienda de los Cruz, con los trabajadores esparcidos por los campos, cada uno cumpliendo sus tareas habituales. Sin embargo, para Diego, el peso de la conversación con Fernando de la mañana anterior aún colgaba sobre sus hombros como una nube oscura. El joven trataba de concentrarse en su trabajo, pero las palabras de amenaza no salían de su mente. «Si no te alejas de Daniela, tanto tú como tu padre estarán en la calle». La tensión en la hacienda era palpable, y no pasó mucho tiempo antes de que Fernando decidiera intensificar sus acciones. El patrón ya no escondía su descontento, y esa mañana fue más lejos. Tan pronto como llegó a la sede de la hacienda montado en su imponente caballo, Fernando encontró a Diego cerca del granero. No estaba dispuesto a dejar que las cosas continuaran como estaban. «¡Diego!», gritó Fernando desmontando, con furia evidente en la mirada. «¿Cuántas veces tengo que repetirte que te alejes de mi hija?». Diego levantó la mirada, encontrándose con la de Fernando. Había pasado la noche en vela pensando en qué hacer, pero sabía que no podía retroceder. Su amor por Daniela era genuino y no se dejaría intimidar tan fácilmente. «Señor Fernando, con todo respeto», comenzó Diego intentando mantener la calma en su voz. «Daniela tiene derecho a elegir con quién desea estar, y yo amo a su hija». Las palabras apenas habían salido de la boca de Diego cuando Fernando avanzó hacia él, acercándose de manera amenazante. El rostro de Fernando se contorsionó de rabia y habló entre dientes. «Eres un joven ingenuo, Diego. No tienes idea en lo que te estás metiendo. ¿Crees que el amor puede sostenerlos? ¿Qué puede protegerla del mundo en el que vivimos?». Fernando dio un paso adelante, acorralando a Diego contra el granero. «Te lo advertí una vez, y ahora te lo advierto por última vez. Si no te alejas de Daniela, serás despedido. Y no solo tú, también tu padre». La mención de Mario hizo que Diego apretara los puños. Sabía que su padre dependía de ese trabajo. No solo él sufriría las consecuencias, sino también Mario, quien había dedicado años a esa hacienda. El corazón de Diego latía con fuerza, una mezcla de miedo y rabia recorriendo sus venas. Sentía la presión aplastante, pero no estaba dispuesto a abandonar a Daniela. Mientras la tensión crecía, la situación en la casa principal de la hacienda no era diferente. Daniela, al enterarse de que su padre había confrontado nuevamente a Diego, bajó las escaleras de la casa con pasos firmes. Al encontrar a Fernando en el patio, ya sabía que tendría que tomar una posición. «¡Papá!», gritó ella con voz firme y ojos fulgurantes. «¿Qué crees que estás haciendo?». Fernando se volvió hacia su hija, sorprendido al ver que ella había escuchado parte de la conversación. Daniela se acercó decidida, sin temer al hombre que siempre había admirado y respetado. El amor por Diego la hacía sentir más valiente que nunca. «Ya lo he dicho», continuó Daniela, «amo a Diego. No voy a renunciar a él, no importa lo que hagas». Fernando sacudió la cabeza, incrédulo ante la osadía de su hija. Siempre había esperado que Daniela siguiera los planes de la familia, que se casara con alguien a la altura de su posición.
no con un simple empleado. «Estás jugando con fuego, Daniela», dijo Fernando ahora con un tono más grave, como si estuviera advirtiendo a su hija de un peligro invisible. «Ese chico no es para ti. Nunca será capaz de ofrecerte la vida que mereces. Va a arruinarlo todo». Pero Daniela no retrocedió. Sus ojos brillaban con una mezcla de lágrimas y determinación. La decisión ya estaba tomada y sabía que no podía vivir prisionera de las expectativas de Fernando. Al mismo tiempo, el peso de la lealtad a la familia la aplastaba, creando un conflicto interno que la destrozaba. Pero su amor por Diego era más fuerte. «No soy yo quien está arruinando todo, papá», dijo Daniela con la voz entrecortada. «Eres tú, tu codicia, tu orgullo. Me estás alejando y eso no cambiará lo que siento por Diego». Fernando estaba furioso, pero antes de que pudiera responder, Mario apareció en el patio, sintiendo el ambiente tenso. Había escuchado las amenazas de Fernando y sintió la necesidad de proteger a su hijo. Acercándose cautelosamente, Mario llamó la atención de Fernando. «Señor Fernando, sé que está preocupado por su hija, pero Diego es un buen muchacho. Nunca haría nada para dañarla», dijo Mario con voz calmada, tratando de apaciguar la situación. Fernando miró a Mario con desprecio, como si el hombre fuera insignificante. Levantó la mano interrumpiéndolo. «Lo que pasa entre mi hija y yo no es asunto tuyo, Mario, y si quieres seguir trabajando aquí, te sugiero que controles a tu hijo. Esta es tu última oportunidad». El tono amenazante de Fernando fue claro. Se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás un pesado silencio. Mario, ahora solo con Diego y Daniela, se acercó a los dos. «Tienen que ser cuidadosos», advirtió Mario, mirando de Diego a Daniela. «Fernando no va a desistir de esto, y es un hombre poderoso. Necesitamos ser inteligentes acerca de lo que vamos a hacer a partir de ahora». Diego sabía que su padre tenía razón, pero el sentimiento de impotencia lo corroía por dentro. Fernando los estaba acorralando, y el miedo de perder todo lo que habían construido comenzaba a echar raíces. Daniela, por otro lado, aunque sentía el dolor de ver cómo su familia se fragmentaba, no permitiría que Fernando destruyera su amor por Diego. Estaba dispuesta a luchar, aunque eso significara desafiar a su propia sangre. El calor de la tarde envolvía la hacienda de los Cruz, con el suave sonido del viento balanceando las hojas de los árboles y el murmullo del arroyo a lo lejos. Allí, escondidos en un claro que había sido escenario de tantas aventuras infantiles, Diego y Daniela se encontraban una vez más en secreto, lejos de los ojos atentos de los empleados y principalmente de Fernando. El tiempo parecía detenerse cuando estaban juntos, y a pesar de todo lo que sucedía a su alrededor, el amor entre ellos crecía, al igual que la intensidad de sus encuentros. Sentados a la sombra de un árbol que había sido testigo de muchos momentos compartidos, Diego miraba a Daniela con una sonrisa nostálgica en los labios. «¿Recuerdas cuando éramos niños y corríamos por estos campos sin preocuparnos por nada?», preguntó, su voz cargada de recuerdos. Daniela sonrió, tocando suavemente la mano de Diego. Ella también recordaba perfectamente aquellos días cuando el mundo parecía simple, libre de las obligaciones sociales y las expectativas de sus familias. En esa época, lo único que importaba era la amistad pura que compartían, una conexión que ya sugería algo más profundo. «Claro que lo recuerdo», respondió Daniela con los ojos brillando. «Nunca pensé que un día estaríamos aquí, así, con tantas cosas impidiéndonos ser felices». Diego apretó su mano, decidido. Sabía que las cosas eran mucho más complicadas ahora, pero también sabía que no podía renunciar a lo que sentía por Daniela. Los dos habían crecido juntos y el amor que había surgido entre ellos era verdadero, algo que ninguna amenaza podía borrar.
Fernando podía ser poderoso e implacable, pero Diego estaba dispuesto a enfrentarlo todo para estar al lado de Daniela. «No voy a perderte», dijo con convicción. «No importa lo que haga tu padre, vamos a luchar por esto. Nos casaremos, Daniela. No tenemos que esperar la aprobación de nadie». Las palabras de Diego llenaron de esperanza a Daniela, aunque el miedo de contrariar a su padre aún estaba presente. Sabía que Fernando era capaz de cosas terribles, y los rumores que circulaban por la hacienda sobre sus negocios turbios no hacían más que alimentar sus sospechas. Aún así, el amor que sentía por Diego la hacía sentir más valiente. La decisión estaba tomada. Se casarían y nada impediría que eso sucediera. A partir de ese día, comenzaron a planear la boda en secreto. Sabían que cualquier paso en falso podría costarles caro y necesitaban ser cuidadosos. Decidieron que sería una ceremonia sencilla, algo íntimo, lejos de las miradas juzgadoras de la alta sociedad que rodeaba a la familia de Daniela. Lo que importaba era el compromiso que estaban a punto de asumir el uno con el otro, un compromiso que trascendía cualquier convención social. Mientras tanto, los recuerdos de los tiempos de la infancia aparecían con frecuencia. Era imposible para Diego no recordar los primeros momentos al lado de Daniela, cuando ella aún era solo una niña corriendo por los campos, riendo de manera despreocupada. Para Daniela, la admiración que siempre había sentido por Diego, por su inteligencia y bondad, solo había aumentado con los años. Ahora, él no era solo el chico que la acompañaba en los juegos, sino el hombre por quien estaba dispuesta a luchar contra todo y contra todos. Mientras la pareja seguía con sus planes secretos, rumores oscuros sobre Fernando comenzaron a ganar fuerza en la hacienda. Los empleados hablaban en susurros sobre negocios sospechosos y el involucramiento de Fernando con personas peligrosas. Desapariciones misteriosas de trabajadores y forasteros empezaron a llamar la atención, y aunque Daniela ya tenía sus sospechas sobre su padre, se negaba a creer que pudiera estar involucrado en algo tan terrible. Por su parte, Diego escuchaba estas historias con creciente preocupación. Sabía que Fernando no solo era un hombre de negocios influyente, sino también alguien capaz de actos implacables para proteger sus intereses. Aún así, el amor que sentía por Daniela lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de todo el peligro que los rodeaba. Mario, siempre atento a su hijo, comenzó a notar el cambio en Diego. Aunque el joven trataba de ocultarlo, era evidente que algo lo preocupaba profundamente. Una noche, mientras estaban de vuelta en la casa de los empleados, Mario decidió confrontar a Diego sobre lo que estaba sucediendo. «Diego, tienes que pensar con cuidado», dijo Mario, su voz cargada de preocupación. «Sé que amas a Daniela, pero desafiarla a ella es una cosa. Desafiar a su padre es otra. Fernando no es un hombre común. Si lo que dicen sobre él es cierto, puedes estar metiéndote en algo muy peligroso». Diego escuchó las palabras de su padre, sabiendo que tenía razón, pero la decisión ya estaba tomada. No podía echarse atrás. El amor que sentía por Daniela era más fuerte que cualquier amenaza. «Papá, sé los riesgos, pero no puedo renunciar a ella. Daniela y yo nos casaremos, no importa lo que pase», dijo Diego con firmeza, mirando a los ojos de su padre. Mario suspiró, dándose cuenta de que no había manera de convencer a su hijo de que desistiera. Conocía bien a Diego, y sabía que cuando el joven tomaba una decisión, no había nada que lo hiciera cambiar de opinión. Sin embargo, la preocupación seguía carcomiendo el corazón de Mario. Temía que las consecuencias de ese amor prohibido fueran mucho más graves de lo que Diego podía imaginar. A medida que pasaban los días, los encuentros entre Diego y Daniela se volvieron aún más furtivos. Sabían que cualquier desliz podría echarlo todo a perder,
pero estaban decididos a seguir adelante con sus planes. El matrimonio sería el primer paso hacia una nueva vida, lejos de las imposiciones y las amenazas de Fernando. Sin embargo, la tensión en la hacienda seguía aumentando. Fernando parecía cada vez más vigilante y los rumores sobre sus negocios ilícitos circulaban con más intensidad. Aún así, Diego y Daniela se mantenían firmes en su decisión, decididos a luchar por el amor que habían cultivado desde la infancia. Estaban listos para enfrentar lo que viniera, pero sabían que el camino estaría lleno de obstáculos. La batalla apenas comenzaba y el futuro era incierto. El sol brillaba alto sobre la hacienda de los Cruz el día de la boda de Diego y Daniela, pero el clima pesado entre los presentes contrastaba con el cielo despejado. La ceremonia, aunque organizada de manera sencilla a pedido de los novios, tenía lugar en la propiedad de la familia de Daniela, lo que parecía una amarga ironía para muchos de los invitados. Allí, entre los grandes salones y el vasto jardín donde estaba a punto de comenzar la fiesta, predominaban susurros de desprecio y miradas juzgadoras. La unión entre Daniela, hija de uno de los hombres más poderosos de la región, y Diego, el joven humilde que había trabajado en la hacienda desde la infancia, era motivo de habladurías entre los invitados de la alta sociedad. Muchos apenas disimulaban sus críticas, murmurando sobre cómo Daniela había echado a perder su futuro al unirse a alguien de una clase tan inferior. Aún así, ella mantenía la cabeza en alto, la mirada firme al lado de Diego. Él, por su parte, estaba visiblemente tenso, pero decidido a seguir adelante. Ambos sabían que ese matrimonio era una afrenta al statu quo, una declaración de que su amor valía más que cualquier diferencia social. La ceremonia se llevó a cabo en un ambiente extraño, con una mezcla de miradas atentas y sonrisas forzadas. Al fondo, Fernando observaba todo con un semblante impenetrable. Nunca había aceptado ese matrimonio, pero ceder a la voluntad de Daniela había sido la única forma de evitar una ruptura definitiva con su hija. Aún así, su presencia allí era un recordatorio constante de que no todo estaba en paz. La tensión entre Fernando y Diego era casi palpable, y Mario, siempre al lado de su hijo, sentía el peso de cada mirada cargada de juicio. Después de la ceremonia, los invitados se reunieron en el gran salón para la fiesta. El ambiente, que debería ser de celebración, era una mezcla incómoda de formalidades y murmullos apenas disimulados. La decoración impecable y la música suave parecían no ser suficientes para suavizar la atmósfera tensa. Daniela, radiante en su vestido de novia, intentaba mantenerse al margen de los comentarios malintencionados, mientras que Diego, en silencio, sentía el peso de ese juicio. En medio de la fiesta, Mario fue invitado a dar un discurso en honor a la pareja. Aunque no era un hombre de muchas palabras, sabía que ese momento era importante. Se levantó, visiblemente nervioso, pero con el orgullo de un padre que veía a su hijo casarse con la mujer que amaba. Cuando se preparaba para hablar, la atención de todos se centró en él. «Yo solo quiero decir que...», comenzó Mario, dudoso, con la voz embargada por la emoción. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de pasos apresurados resonó en el salón. Una mujer con semblante serio y decidido atravesó la multitud. Era Isabel, una antigua empleada de la hacienda que había sido despedida años atrás, aparentemente sin motivo. Su rostro estaba tenso y sus ojos brillaban con una mezcla de valentía e indignación. «Esperen», exclamó Isabel interrumpiendo el discurso de Mario. El salón, hasta entonces lleno de murmullos de los invitados, cayó en un repentino y pesado silencio. Fernando, sentado al fondo, se levantó, visiblemente incómodo por la presencia inesperada de Isabel. Daniela, al lado de Diego, frunció el ceño, sin entender lo que estaba a punto de suceder.
El corazón de Diego latió con fuerza, sintiendo que algo grave estaba por ocurrir. «Ya no podía quedarme callada», continuó Isabel con voz firme. «Todos aquí necesitan saber la verdad sobre el señor Fernando Cruz». La tensión en el aire se intensificó y los murmullos comenzaron a esparcirse rápidamente entre los invitados. Fernando intentó intervenir, pero Isabel fue más rápida. «Durante años trabajé en esta hacienda y vi cosas que me dejaron con dudas hasta que finalmente descubrí lo que realmente estaba sucediendo», dijo ella, mirando directamente a Fernando, quien ahora estaba pálido. «El señor Cruz está involucrado con el crimen organizado. Es responsable de varias desapariciones que ocurrieron en la región, y cuando descubrí la verdad, intentó sobornarme, y cuando me negué, fui despedida». El shock recorrió el salón. Todas las miradas estaban ahora fijas en Fernando, cuya máscara de control finalmente comenzaba a desmoronarse. Daniela, al escuchar las palabras de Isabel, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Siempre había tenido sus sospechas sobre su padre, pero nunca había imaginado algo tan terrible. «¡Esto es un absurdo!», gritó Fernando, tratando de retomar el control de la situación. «Esta mujer está mintiendo. Fue despedida por incompetente y está tratando de difamarme». Sin embargo, Isabel no retrocedió. «No estoy mintiendo», dijo ella desafiante. «Y además, la policía está aquí para probarlo». En ese momento, un grupo de hombres que hasta entonces parecían ser solo unos más de los muchos invitados, se levantó. Eran policías de civil que se acercaron a Fernando con una expresión seria. «Señor Fernando Cruz, está arrestado», dijo uno de los policías mostrando la identificación. «Tenemos pruebas suficientes para incriminarlo por sus crímenes. Está siendo investigado desde hace meses». El caos se apoderó del salón. Los invitados, en estado de shock, se alejaban de Fernando como si fuera un peligro inminente. Daniela, paralizada, observaba la escena sin poder procesar lo que estaba sucediendo. El hombre al que llamaba padre, el que controlaba su vida y la hacienda con mano de hierro, ahora estaba siendo desenmascarado como un criminal. Fernando, viéndose acorralado, no opuso resistencia. Simplemente bajó la cabeza como si supiera que el cerco se había cerrado. Mientras era llevado por los policías, miró a Daniela, pero esta vez no había arrogancia en sus ojos. Solo había un silencio pesado de alguien que sabía que su caída estaba sellada. Diego, todavía al lado de Daniela, la sostuvo de la mano. Sabía que ese momento cambiaría para siempre sus vidas. Lo que debería haber sido el día más feliz de sus vidas se había convertido en una pesadilla pública. Pero al mismo tiempo, sabía que de alguna manera eso era un nuevo comienzo. Un inicio turbulento, sí, pero un camino hacia la libertad. Mario, todavía de pie, bajó la cabeza, sintiendo el dolor de ver la devastación en el rostro de la hija de Fernando. El matrimonio de Diego y Daniela no solo había unido a dos almas enamoradas, sino que también había revelado secretos oscuros que resonarían durante mucho tiempo. Con Fernando siendo llevado, el salón quedó en un incómodo silencio, y en medio del caos emocional, Diego y Daniela ahora enfrentaban un nuevo futuro, más desafiante e incierto que nunca. El silencio tenso que siguió a la detención de Fernando parecía cernirse sobre todos los presentes como una tormenta a punto de desatarse. El hombre que durante tantos años había controlado no solo a su familia, sino la vida de innumerables trabajadores y ciudadanos de la región, ahora estaba cabizbajo, esposado y derrotado. No ofreció resistencia, consciente de que su imperio había colapsado de manera irreversible.
Los invitados observaban con miradas incrédulas, incapaces de creer que el poderoso Fernando Cruz, un hombre de influencia casi intocable, había sucumbido tan fácilmente. Diego, al lado de Daniela, observaba la escena con una mezcla de alivio y aprensión. Ese era el momento en que la verdad finalmente salía a la luz, pero también el punto de partida para algo mucho más complejo y peligroso. El futuro que habían planeado juntos ahora estaba manchado por escándalos y secretos oscuros. Daniela, por su parte, seguía pareciendo paralizada. Sus piernas temblaban y el aire se sentía más pesado que nunca. Las palabras de Isabel resonaban en su mente. La revelación devastadora sobre su padre era más difícil de procesar con cada segundo que pasaba. La imagen de Fernando esposado y llevado por los policías era algo que nunca imaginó presenciar. Sabía que había algo mal, pero... ¿Esto?, murmuró Daniela sin apartar la mirada de su padre. Diego la sostuvo con firmeza, tratando de transmitirle seguridad en medio del caos emocional que se desarrollaba. Sabía que Daniela estaba destrozada por dentro, pero ahora, más que nunca, necesitaban pensar en su seguridad y en lo que vendría a continuación. «Daniela, sé que es difícil», dijo suavemente acercándose a ella. «Pero tenemos que actuar rápido. Tu padre puede haberse rendido, pero hay otras personas involucradas. No sabemos qué más puede pasar». Daniela parpadeó varias veces, tratando de concentrarse en las palabras de Diego. Él tenía razón. El involucramiento de Fernando con el crimen organizado significaba que no estaba solo, y con su caída, los otros miembros de su red podrían querer vengarse. El miedo comenzó a apoderarse de ella, no por lo que le había pasado a su padre, sino por lo que podría pasarle a ella y a las personas que amaba. Mario, que hasta entonces había observado todo desde lejos, se acercó con una expresión de profunda preocupación. Sabía que el arresto de Fernando era solo el comienzo de un largo y difícil camino para todos ellos. La mafia con la que Fernando estaba involucrado no se limitaría a dejar que la situación corriera sin interferir. «Tenemos que salir de aquí», dijo Mario con urgencia en la voz. «Este lugar ya no es seguro. Si Fernando realmente estaba involucrado con gente peligrosa, vendrán detrás de lo que más aprecia, y ustedes dos son los próximos objetivos». Esas palabras cayeron como una piedra sobre Daniela, quien finalmente se permitió llorar. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, mientras el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. La imagen de su padre, ese hombre rígido y hasta entonces imbatible, ahora caído en desgracia, se mezclaba con el miedo por lo que vendría a continuación. Había sentido que estaba controlada por él toda su vida, pero, irónicamente, ahora que él ya no tenía control sobre nada, el peligro parecía mayor que nunca. Diego, al darse cuenta del estado de Daniela, la atrajo hacia sí, abrazándola con firmeza. Sabía que el amor que habían compartido durante tantos años ahora sería puesto a prueba como nunca antes, pero sobre todo sabía que necesitaban salir de allí lo más rápido posible. «Vamos a casa», dijo Diego mirando a su padre y luego a Daniela. «Tomamos lo que necesitamos y nos vamos antes de que suceda algo peor». Daniela asintió, aún en lágrimas, pero decidida. Sabía que huir era la única opción sensata en ese momento. Ya no había lugar para ilusiones sobre lo que podría hacerse para salvar la reputación de su familia o garantizar su seguridad allí. Necesitaban un nuevo comienzo, lejos de todo aquello. Mientras los policías organizaban el arresto de Fernando e intentaban controlar la agitación de los invitados, Diego, Daniela y Mario salieron discretamente del salón. El ambiente de tensión aún flotaba en el aire y los murmullos seguían circulando entre los presentes, pero nadie parecía prestar atención a los tres. Lo único que importaba ahora era salir de la hacienda y asegurarse de que estuvieran a salvo.
Al llegar a la pequeña casa donde vivían Diego y Mario, el peso de la situación finalmente recayó sobre ellos. Había poco tiempo para recoger sus cosas, y Diego sabía que cada minuto era crucial. Mario rápidamente comenzó a reunir pertenencias esenciales, mientras que Daniela, aún temblando, intentaba procesar todo lo que había sucedido. «Vamos a estar bien, Daniela», dijo Diego, tratando de calmarla mientras recogía algunas maletas. «Sé que esto parece una pesadilla ahora, pero encontraremos la manera de salir de esta». Daniela asintió, aún en estado de shock. Miró a su alrededor, viendo cómo el mundo que conocía desde la infancia se desmoronaba en cuestión de horas. La hacienda, los amigos de la alta sociedad, su propio padre, todo lo que antes parecía inmutable se había desvanecido. Ahora, lo único que quedaba era la esperanza de que pudieran comenzar de nuevo, lejos de ese lugar marcado por tanto sufrimiento. Con todo listo, los tres abandonaron la casa rápidamente, tratando de no llamar la atención. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte y la oscuridad inminente parecía un reflejo de la incertidumbre que se cernía sobre sus vidas. La hacienda de los Cruz, que durante tanto tiempo había simbolizado poder y prestigio, ahora era el escenario de un colapso público y vergonzoso. Fernando había caído, pero el eco de sus acciones aún resonaba. El camino por delante estaría lleno de desafíos y peligros, pero unidos, Diego, Daniela y Mario sabían que podrían enfrentar lo que viniera. Ya no había vuelta atrás. El camino parecía interminable mientras Diego, Daniela y Mario seguían hacia lo desconocido. El coche se sacudía suavemente por los caminos rurales, pero el silencio entre ellos era profundo, casi palpable. Cada uno de los tres llevaba sus propios pensamientos, sus propias preocupaciones. La vida que habían conocido hasta entonces estaba detrás de ellos, disolviéndose a medida que el horizonte cambiaba. Tras el caos que siguió al arresto de Fernando, no había otra opción más que huir. Diego sabía que con el involucramiento de Fernando en el crimen organizado, las amenazas iban mucho más allá de su suegro. Incluso preso, Fernando todavía tenía aliados y cómplices esparcidos por la región, y su caída podría resultar en represalias contra aquellos más cercanos. La única salida era buscar ayuda. Fue Mario quien sugirió que buscaran a la policía. Sabía que, con las revelaciones hechas por Isabel, las autoridades ahora tenían suficientes pruebas para iniciar una investigación más profunda sobre la red criminal de Fernando. Pero además, Mario tenía la esperanza de que la policía pudiera garantizar la seguridad de la familia. Necesitaban desaparecer, y eso fue exactamente lo que hicieron. Tras una larga conversación con los policías que investigaban el caso, Diego, Daniela y Mario fueron puestos bajo el programa de protección a testigos. Sus identidades fueron borradas, sustituidas por nuevas vidas, nuevos nombres y un nuevo estado, lejos de cualquier lugar donde pudieran ser reconocidos. Ahora, viviendo bajo el nombre de Víctor, Diego enfrentaba el desafío de reconstruir su vida junto a Daniela, quien ahora se llamaba Clara. Mario, ahora llamado Juan, los acompañaba, sabiendo que el vínculo familiar sería el único sostén en medio de tantas incertidumbres. La pequeña ciudad a la que fueron asignados ofrecía la tranquilidad que tanto buscaban, pero también traía consigo el miedo constante de ser descubiertos. Daniela, ahora Clara, luchaba por aceptar todo lo que había perdido. Sentada en la pequeña casa alquilada que ahora llamaban hogar, pasaba horas mirando por la ventana, tratando de digerir la traición de su padre. Fernando, el hombre que moldeó su vida con rigidez y control, era ahora una sombra de todo lo que ella había creído. Aceptar que no solo era un hombre frío, sino también un criminal, era algo que le rompía el corazón un poco más cada día.
Nunca pensé que viviríamos así, dijo una noche. Su voz un susurro en medio del silencio. Diego, o Víctor, la observaba atentamente. Sabía que para ella la transformación había sido más profunda. Daniela había crecido en un mundo de privilegios, rodeada de confort y seguridad, y ahora todo eso se había desvanecido como humo. No solo era el fin de su vida anterior, sino la ruptura con sus propias raíces. El nombre Clara simbolizaba esa distancia, una nueva identidad que ella aún luchaba por habitar. «Sé que no es fácil», respondió Diego, sentándose a su lado y tomando su mano. «Pero estamos juntos en esto, y a pesar de todo lo que ha pasado, aún tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, algo verdadero, lejos de todas las mentiras». Clara se volvió hacia él, y por un momento, una leve sonrisa apareció en sus labios. Era verdad. El amor entre ellos no había sido sacudido, incluso frente a las adversidades. Diego, o Víctor, era el único ancla en su nueva vida, el único punto de referencia en medio del caos. El vínculo entre ellos se había vuelto aún más fuerte, una fuerza que los impulsaba a seguir adelante, a pesar del miedo constante de ser encontrados. Las semanas pasaban lentamente y con el tiempo comenzaron a adaptarse a la nueva rutina. La pequeña ciudad era tranquila y la vida allí parecía simple. Víctor consiguió trabajo en un taller local, mientras que Clara ayudaba en una pequeña tienda de conveniencia. Juan, ya con la salud un poco debilitada, hacía pequeños trabajos para los vecinos y se esforzaba por mantener la normalidad en sus vidas. Sin embargo, incluso en medio de la aparente tranquilidad, el miedo nunca los abandonaba por completo. Clara, en particular, sentía el peso de la incertidumbre. Cada vez que un extraño entraba en la tienda, se preguntaba si podrían ser cómplices de Fernando o si alguien del pasado los había reconocido. Cada coche desconocido que pasaba por la calle por la noche hacía que su corazón se acelerara, y las noches a menudo estaban perturbadas por pesadillas de persecuciones y juicios. ¿Algún día nos sentiremos seguros de nuevo?, preguntó a Diego en una de esas noches, mientras ambos yacían en silencio en la pequeña cama que compartían. «Espero que sí, Clara», respondió Diego, sin dudar en usar el nuevo nombre de ella como una forma de reforzar el nuevo comienzo. «Pero mientras tanto, necesitamos creer que estamos haciendo lo mejor. Lo importante es que estamos juntos y nadie puede quitarnos eso». A pesar del miedo, era cierto que los días traían pequeñas esperanzas. La pareja se fortalecía, encontrando consuelo en la compañía del otro. Aunque Clara aún llevaba el duelo por la pérdida de su antigua vida, el amor entre ella y Diego florecía de nuevas maneras. Estaban más unidos que nunca, y la adversidad solo reforzaba el compromiso que tenían el uno con el otro. Juan, por su parte, observaba con sabiduría a los dos jóvenes. Sabía que esa fase de sus vidas sería una prueba de resistencia emocional y mental. A veces Mario recordaba a Fernando, con quien había trabajado durante tantos años, y pensaba en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si su antiguo patrón hubiera elegido otro camino. Pero la vida, como él bien sabía, rara vez seguía el rumbo que deseábamos. A lo largo de los meses, el miedo constante de ser encontrados comenzó a disminuir, aunque nunca desapareció por completo. Poco a poco, la familia improvisada comenzó a construir una nueva rutina, un nuevo sentido de normalidad, aunque frágilmente equilibrado entre la aparente seguridad y el riesgo invisible. Clara, aunque todavía asediada por las decisiones de su padre, comenzaba a aceptar que esa era su nueva vida. Había perdido a un padre, una casa y una historia, pero había encontrado algo más valioso: una oportunidad de comenzar de nuevo junto al hombre que amaba.
Diego, siempre firme, había prometido que la protegería a toda costa, y esa promesa era todo lo que necesitaba para seguir adelante. En la pequeña sala de su nueva casa, Clara miró a Diego con gratitud y amor. Habían pasado por tantas tormentas, pero a pesar de todo, todavía estaban en pie. Y tal vez eso era suficiente. La vida que una vez conocieron estaba atrás, pero delante había un futuro que ellos mismos comenzarían a construir, juntos. Pasaron los años y el alegre sonido de risas infantiles llenaba la pequeña casa de campo, mientras María Alice, de 5 años, corría por la sala jugando con sus juguetes. El día estaba soleado y la ventana dejaba entrar una suave brisa que traía consigo el aroma fresco de las flores del jardín. Clara, ahora ya acostumbrada a su nueva identidad, miraba con ternura a su hija mientras acariciaba ligeramente su vientre. Estaba embarazada de su segundo hijo, y la paz que ahora envolvía a su familia era un bálsamo tras años de incertidumbre y miedo. Víctor, el hombre que un día fue Diego, estaba sentado en la terraza, observando el paisaje con la expresión tranquila de quien finalmente había encontrado estabilidad. La vida en la pequeña ciudad había sido generosa con ellos. Lejos de los reflectores del pasado, de la tensión constante y de las amenazas que alguna vez los persiguieron, habían logrado construir algo sólido. El tiempo había traído calma y la rutina simple pero llena de amor llenaba sus días. Mario, ahora Juan, también había encontrado una paz merecida. Aunque los años de arduo trabajo y las preocupaciones del pasado habían dejado marcas en su cuerpo, se sentía agradecido por estar allí, rodeado de su familia, viendo cómo el amor florecía entre Diego y Daniela, o mejor dicho, Víctor y Clara. Sabía que no era fácil empezar de nuevo, pero también sabía que el amor y el coraje de ellos eran la base sobre la que todo se sostenía. La pequeña sala de estar, decorada con sencillez, era el corazón de esa casa. Clara, con la mano descansando sobre su vientre embarazado, se sentó en el sofá, sus ojos vagando por la televisión apagada. Desde que habían comenzado su nueva vida allí, intentaba distanciarse de cualquier recuerdo del pasado. Sin embargo, esa mañana algo cambió. La noticia que tanto temía finalmente había llegado. El juicio de su padre, Fernando, sería transmitido por televisión. Víctor entró en la sala y percibió la mirada distante de Clara, reconociendo de inmediato lo que la preocupaba. Sabía que el juicio era un evento que ella no podía evitar, por más doloroso que fuera. ¿Quieres ver?, preguntó él suavemente, sentándose a su lado. Clara dudó por un momento. Ver el juicio significaba enfrentar de una vez por todas los fantasmas del pasado. Significaba ver al hombre que la crió, que controló su vida durante tantos años, responder por los crímenes que cometió. Era un enfrentamiento inevitable, pero también doloroso. «Creo que necesito verlo», respondió Clara suspirando. «No sé si estoy lista, pero no puedo ignorar lo que está sucediendo». Víctor asintió, comprendiendo la profundidad de esa decisión. Sabía que el juicio de Fernando no representaba solo la justicia que se hacía, sino también el cierre de un ciclo doloroso para Clara. Con un profundo suspiro, Clara encendió la televisión. La imagen que apareció en la pantalla era la de un tribunal lleno, y en el centro de todo, Fernando. El hombre que alguna vez fue imponente, que ejerció tanto poder y control, ahora estaba sentado frente a un juez, envejecido y con la expresión de quien llevaba el peso del mundo sobre los hombros. Las cámaras se enfocaban en su rostro, y Clara, sin desviar la mirada, sintió un torbellino de emociones. Estaba embarazada, feliz, reconstruyendo una vida al lado de Diego y la pequeña María Alice. Sin embargo, ver a Fernando allí
en el banquillo de los acusados hizo que todos los recuerdos de su antigua vida regresaran con fuerza. El padre al que había amado y temido, que había controlado cada paso de su vida, ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Pero más que nada, Clara sabía que ese juicio no era solo sobre crímenes, era sobre la traición de un padre y el peso de un pasado que ella intentaba olvidar. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro mientras observaba la escena. No era tristeza por el hombre en que Fernando se había convertido. Él había tomado sus decisiones y ahora enfrentaba los resultados de ellas. Lo que dolía en Clara era la pérdida de la idea de lo que él podría haber sido. La figura de padre que tanto deseó, la seguridad que debería haber proporcionado, habían sido distorsionadas por la ambición y el crimen. Víctor, percibiendo el torbellino emocional de Clara, la envolvió en un abrazo reconfortante, sosteniéndola con ternura. Sabía que por más que el pasado fuera doloroso, estaban creando algo nuevo y hermoso juntos. Su amor era la prueba de que el futuro podía ser diferente, más luminoso. Mientras observaban el juicio en silencio, María Alice seguía jugando alegremente por la sala, completamente ajena a lo que sucedía en la televisión. Para ella, Fernando no era más que un extraño, alguien de quien nunca había oído hablar, una figura distante e irrelevante en su joven vida. Crecía rodeada de amor y seguridad, sin saber jamás que el hombre juzgado por crímenes tan graves era, en realidad, su abuelo. Clara observó a su hija por un momento, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque María Alice nunca conocería el peso de ese pasado, y tristeza porque, en el fondo, ella aún lamentaba todo lo que su familia podría haber sido. Secó sus lágrimas y miró a Víctor, dándose cuenta de lo mucho que habían logrado juntos. «Tomamos la decisión correcta», dijo ella con la voz aún entrecortada. «No importa lo que haya pasado, lo que hizo mi padre, estamos construyendo algo nuevo, algo verdadero». Víctor sonrió, asintiendo en silencio. Sabía que el pasado siempre formaría parte de ellos, pero también sabía que lo que realmente importaba era lo que estaban construyendo juntos. El futuro estaba frente a ellos, con todas sus promesas y esperanzas. Clara miró una vez más hacia la televisión. Fernando ahora estaba hablando, respondiendo a las preguntas del juez, pero ya no podía prestar atención a sus palabras. Ya no era el hombre que una vez la controló. Ahora solo era una sombra del pasado. Apagó la televisión, sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía años. El juicio seguiría su curso y se haría justicia, pero para Clara lo más importante era que finalmente se había liberado. Su nueva vida, su nueva familia, era lo que realmente importaba. María Alice rió, llamando la atención de sus padres con su alegría infantil. Clara y Víctor se miraron y sonrieron. El pasado estaba finalmente donde debía estar, atrás. Ahora, lo que quedaba era el presente, lleno de amor y esperanza, y un futuro que construirían juntos. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.